¿Dios realmente está en un mundo de maldad? Esa es la pregunta que propongo que nos hagamos para entrar en ese tema que ahora vamos a desarrollar. Pero se encuentra en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y son los capítulos 6, 7, 8 y 9. Y luego vemos una promesa que transforma toda esta cuestión. Pero vamos a entrar de lleno en esta pregunta por esta razón. Hay personas que son ateas porque no piensan, simplemente. ¿Verdad que lo diga así? Si alguien es ateo de esta forma, pide mil disculpas, pero muchas veces es así. Pero hay ateos que piensan demasiado y no saben qué hacer con sus pensamientos. Y ellos vamos a contestar esta mañana, que son los que dicen, ¿cómo puede haber un Dios si hay tanta maldad en este mundo? Si yo he visto tantísima maldad en guerras, yo creo que no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Estamos estremecidos por lo que estamos escuchando desde las últimas semanas, meses, y inmediatamente ahora mismo. Yo tengo, y aquí predicó hace poco, Manuel Blanco, que está creo que está en Jerusalén, está en Israel, está en los búnkeres, está esperando todo lo que va a pasar, pero está consciente que no se sabe cuál es el fin. Se sabe cuándo empezó y la avisaron y está con discapacitados, con personas, parece incluso con autismo. Tiene que estar a su lado para consolarles, imaginaos. ¿Dónde está este Dios? Cuando vemos injusticias de muchas maneras, cuando vemos sufrimiento y traiciones, cuando vemos enfermedades. Tú vas al hospital y ves a algunos que tienen cáncer con 3 años, por ejemplo. Cuando enterramos a alguien inocente. Yo tenía un cuñado o hermano de nuestro yerno, hermano de nuestro yerno, que por ejemplo fue matado por un borracho en una curva cerca de su casa. Y encima está enterrado realmente a 150 metros en línea recta desde la vivienda donde viven los padres. Viven al lado del cementerio, hace muro el cementerio con su vivienda, y viven en esta realidad. Cuando vemos esto, entonces, si Dios está, ¿por qué no interviene? Hoy no quiero darte una respuesta filosófica, pero sí que quiero llevarte a hechos históricos relatados por testigos en la Biblia. Y no porque sea la Biblia, no son testimonios históricos y verificables de testimonios de personas que han dicho lo que han visto y han experimentado. Y también la Biblia tiene, por excelencia, también esta ayuda que dice que es inspirada por Dios, que está protegida por Dios para que lo que nos cuenta no es historia, no es ciencia, no es filosofía, son hechos históricos, pero relatados de tal forma que podamos nosotros conocer a Dios y saber lo que Dios piensa de nosotros, cómo rectificar nuestra relación con Dios y unos con otros, y cómo ser personas que podemos estar en sintonía con Dios. Así que vamos a ver lo primero para repasar. Nosotros hemos empezado al principio de la Biblia para no leer saltando como uno que entra en la película y sale, tomar un café y entra otra vez y espera al final, y como no ha visto todo, va otro día a la película, hace lo mismo y al final no se entera de nada. Hay mucha gente que lee así la Biblia y está contenta, ¿no? Y nunca se enteran de mucho. Nosotros intentamos este año pues hacerlo diferente, porque creemos que vale la pena la Biblia leerla así, desde el principio hasta el final, y ver por lo menos lo más importante. En este caso, vamos a repasar lo que hemos visto. Hemos visto al principio de la Biblia que habla de una creación, que dice Dios que en cuanto al ser humano fue hecho a la imagen de Dios, a su semejanza, y la sentencia de Dios final de toda su creación es que Dios miró todo y era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera, por multiplicado de valor de bueno, para decirlo así. Buenísimo. Y Dios es así. Cuando Él crea algo, Él
no es el problema, Él es la parte de la solución. Y vemos, y es muy importante, que si tenemos maldad en este mundo y nos preguntamos ¿dónde está Dios?, tenemos que preguntar no dónde está Dios, sino dónde está el culpable de este mal. Y vemos que el culpable está en nosotros, porque nuestros ancestros en un día les ha parecido mentira que Dios es bueno, porque alguien se lo susurró, se lo creyeron, y entonces tomaron la decisión de decir, a partir de aquí, nosotros vamos a decidir lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que está bien y lo que está mal. Vamos a creer a nuestra manera. Y vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con esta creación, nuestra relación entre nosotros, con nuestro futuro, a nuestra manera. Esa es la correcta. Y esto Dios lo advirtió. Ahí tenemos la caída aquí en esta diapositiva. El hombre elige por sí mismo y cae de su estado de estar en sintonía con Dios. Hay una ruptura. Y Dios dijo, como lo hagas, el día que lo hagas, ciertamente te aseguro, te juro por mi nombre, para decirlo así, para que nos entendamos, que vas a morir. Digan lo que digan, piensen lo que pienses, vas a morir. Y primero murió espiritualmente, hubo una ruptura, se escondió de Dios, no quería ver a Dios, le costó hablar con Dios, empezó a manipular a Dios, se volvió malo, uno contra el otro. Y luego tenemos el asesinato de hermanos, uno mató al otro. Vaya tragedia. ¿Y dónde estaba Dios en todo eso? Pues Dios estaba allí, les expulsó de su presencia. Dijo, no podemos estar viviendo juntos en esta sintonía como antes. Yo no comulgo con vosotros, para decirlo en castellano, en ese sentido. No estoy de acuerdo con vosotros para nada. Así que una separación, consecuencias. Y la muerte espiritual es una consecuencia, la muerte física también es una consecuencia. El ser humano decidió definir el bien y el mal a su manera. Vivimos en un mundo roto por nuestra propia decisión. Hemos encontrado el culpable. Hemos encontrado a Dios, que lo creó todo bueno. Hemos encontrado que Dios intervino, juzgó el primer pecado inmediatamente y las consecuencias. Y ahora vamos a ver que Dios está ante otra decisión, pero esta más dramática todavía. Y de esta realmente nos tocó hablar. Pero vamos a mirar primeramente a fondo por qué Dios va a tomar una decisión tan drástica como acabar con toda la humanidad, con toda su creación también, salvo 8 personas. ¿Por qué? Dice Génesis 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era, ¿cómo era? Muy grande. Y que todos, ¿qué? ¿Hechos o pensamientos? ¿Qué dice? Pensamientos, porque ahí empieza el problema. Cuidado. No digas que nunca has matado a nadie, pero ¿lo has deseado alguna vez? ¿Acabar con algún problema que era un ser humano? Pues eres un asesino, porque has pensado en el asesinato. Dice aquí, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Siempre hacia el mal. No dice alguna vez cuando le iba muy mal, cuando le iba mal económicamente, cuando le iba mal con la cosecha, cuando alguien se metía con él. No, es que dentro del ser humano, sin más, sale constantemente los malos pensamientos, son inclinados hacia el mal. Y Jesús, por ejemplo, fue preguntado entonces, eso de, por ejemplo, lo que dicen los musulmanes, que puedes hacer de Ramadán y ya quedes limpio por dentro, ¿eso funciona? Preguntaron a Jesús. ¿Podemos comer algunas cosas y ser limpios? No comemos cerdo, por ejemplo, como diría el musulmán, ¿no? Vamos a quedar limpios no comiendo cerdo. Otro día no vamos a comer la morcilla de Burgos porque tiene sangre. Vamos a quedar limpios, ¿no? Algunos piensan así, también equivocadamente, ¿no? Pero Jesús hizo limpios todos los alimentos, pero diciendo, el problema no viene de los alimentos. Y los problemas no se solucionan con alimentos, ni con ayuno, ni comiendo. ¿Por qué? Porque lo que sale, mirad,
Es la sentencia de Jesús. Marcos 7, 20 al 23 tenemos aquí el texto. Lo que sale de la persona, lo que sale de la persona es lo que la contamina. No lo que sale de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tu vecino, del gobierno, del problema económico, de la guerra. No es el problema, tu suegra. El problema está en ti. Te sobras para tener problemas con Dios y contigo y con los demás, evidentemente. Lo que sale de la persona es lo que contamina. La contamina a ella, la primera, porque sale de ahí. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Fíjate otra vez, Jesucristo coincide con esto. El problema no es empezar con los grandes hechos. No quieres saber cuántos has asesinado. No quiero saber con cuántos has adulterado, literalmente. Estamos hablando de los pensamientos. Porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el deseo a la pornografía, el alimentar los pensamientos y alimentarlos de esta forma perversa, a costa de mujeres que se venden sus cuerpos indignamente y tú estás colaborando con todo ese negocio, mirando y prosperando ese negocio. Los robos, hay muchas maneras de robar. Es simplemente no coger lo que es tuyo, o guardar lo que no es tuyo, o gastar lo que no tienes, y hacer que no está donde debe estar. Los homicidios, los pensamientos, desear la muerte de una persona, por lo menos que se rompa la pierna y que no pueda andar. Los adulterios, la avaricia, el que no ser capaz de dar gracias a Dios y decir, se acabó, tengo más que suficiente. Es lo que dice la Biblia. La maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Pero eso tiene solución, evidentemente. Pero eso es el diagnóstico de la anatomía del mal. El diagnóstico de Jesús es, dentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad, la avaricia, la arrogancia y la necedad. El problema no empieza en la cultura, la política o el sistema económico. El problema es la fabricación del corazón humano. Y seguimos con la anatomía del mal. Reflexioné mucho sobre esto, si debería dar aquí más tiempo, y creo que sí. ¿Sabéis por qué? Porque hoy no es político hablar de esos problemas. Nosotros queremos decir que está mal hablar de ellos, pero es como si tú dijeras al médico, no me gustan las radiografías, me caen mal, porque siempre me demuestran que tengo que ser operado, que tengo un tumor, que tengo cáncer. Fíjese usted que me está fastidiando la vida, no puedo dormir bien, porque me está diciendo que tiene cáncer. Pero no te das cuenta que el diagnóstico es el primer paso a la solución. Hay que ser valiente, afrontar. Si está, está. Si tú lo lees y dices, esto no va conmigo para nada, nunca he tenido pensamiento de este tipo. Si no te molesta lo que estoy diciendo, gracias a Dios. Pero a todos nos molesta porque todos nos damos cuenta, caramba, esos pensamientos los tengo yo. Tengo problemas con eso. Y dice además, Romanos 1, 28 a 32, dice los que se oponen a conocer al Creador en sus vidas. Romanos 1 empieza así, dice, además, como estimaron estas personas que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental. ¿Por qué? Lo dice. La Biblia está llena también de esto, que ¿dónde está Dios en la maldad? Sí, actúa. Él advierte, dice, yo tengo una solución para ti, pero si tú niegues que tienes el problema, si tú miras por otro lado, si tú no aceptas que necesitas remedio, que necesitas mi intervención, si tú pones un muro de contención para evitar que yo llegue a tu corazón y cambiar tu corazón, entonces, para que
te enteres del problema, te va a entregar. Es como el médico que dice, usted no cree en mi radiografía, usted no quiere ver la resonancia magnética, usted no quiere escuchar que tiene cáncer. Hágame el favor, coge la puerta y no vuelva más por aquí. Lógico, ¿no? ¿Para qué va a discutir si no quiere? Que se muere de cáncer, ¿qué vamos a hacer? No tiene remedio si no quiere escuchar. Pero a lo mejor sí, porque si le manda a casa, le empieza a doler todo y le cae el pelo y le empieza a vomitar y ve que le queda poco tiempo para vivir, igual vuelve, pero ya de otra forma, para escuchar, para ver la radiografía, para tomar la medicina, no cuando le da la gana, sino cuando realmente el médico le dice que lo tiene que coger, no lo que él quiere, sino lo que el médico dice, con su conocimiento, y a lo mejor se somete a la operación y tiene remedio y se puede salvar su vida. ¿Te das cuenta cómo Dios obra? Porque dice aquí, Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, porque eso es lo que querían. Querían pensar estupideces, que Dios no existe, que todo eso está hecho por casualidad, o hecho, vete a saber, por números o por la ley de la gravedad. Estupideces, que no tienen ningún sentido. Entonces, a ver si entregándoles a esa depravación mental, terminen diciendo que mi vida es una estupidez. A ver si hay alguien que me oriente y me dicen que mi vida vale para algo. Y recapacita. Y luego dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Engaño, queridos, por ejemplo. Cuando yo llegué aquí a España, me dijo la señora policía en la comisaría, me dijo, usted no sabe cómo regularse aquí en España. Pues usted miente, imagínese y invéntese, usted es estudiante. Aunque esté aquí de misionero, ya lo entiendo, pero no va a tener posibilidades de regularse así, de esta forma. Usted miente, invéntese algo, apúntese a una academia de idiomas y coja un permiso de estudiante de idiomas. ¿Sabes lo que me pasó a mí? No tuve tiempo para pensar, para decirle, oiga señora, no creo que Dios me ha mandado aquí para mentir. Se quedó de cuadro. Porque supongo que es incluso mal entre evangélicos ir a las comisarías, a las agencias y mentir. ¿Para qué? Para conseguir favores, queridos. Eso es mentir. Y Dios lo aborrece y sale mal corazón. No sale de un corazón inteligente, porque sale un corazón que no cree en Dios, no confía en Dios, que es veraz. Cree en el padre de la mentira, que es el diablo, que le gusta mucho mentir, y cree que de esa forma se puede resolver los problemas. Reflexiona sobre eso. Paréntesis, lo cierro, pero son ciertas aplicaciones. Engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, se rebelan contra sus padres, algo muy moderno, ¿verdad? Parece muy de personas maduras, ¿no? Que son personas que se han independizado. Pero es que una cosa es independizarse, otra cosa es contradecir a los padres porque quieres hacer lo que te da la gana, lo que te sale de las narices. Quieres hacerlo a tu manera, como los primeros padres, con Dios. Y no respetas que hay que hacer las cosas de ciertas maneras, y para eso están los padres, para recordártelo. Pero se rebelan contra sus padres, contra todas las autoridades. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo quienes siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Se quedan, buscan afiliarse, juntarse en el mismo grupo de Facebook, mismo de Instagram y TikTok y estar de acuerdo con el mundo. Queridos, eso termina mal. Dios puede decir hasta aquí y a partir de aquí yo te entrego a las consecuencias de tu forma de vivir en contra de lo que te digo que debería ser.
de forma de pensar como deberías pensar. Bueno, enhorabuena primero a todos los que estáis todavía aquí, porque sois muy valientes para aguantar toda esta lista. No todo el mundo aguanta, ¿eh? Algunos se levantan y se van, porque no aguantan, digamos, el análisis, ¿no? Algunos van de la consulta del médico corriendo. Dicen eso, wow, yo no quiero ver más radiografías, ni más RM, ni más análisis. Yo quiero vivir feliz, ¿no? Pero no es así como resolvemos el problema. Tenemos que preguntar dónde está Dios en esta maldad y en este mal. Y quién es el culpable. Hemos visto que tú y yo somos los culpables realmente de nuestro propio mal y, y del mal que nos rodea. Y ahora vamos a ver que Dios es un Dios que interviene constantemente. Lo hemos visto. Él lo hizo bueno en gran manera. Él echó fuera al ser humano porque dijo, el día que tomas esa decisión, morirás. Y no mintió. Murió primero espiritualmente, físicamente, le echó, como dijo, y aunque lo dolió, actuó y cumplió su palabra, para que nadie piense que Dios miente o se invente las cosas y luego cambia, como nosotros en la educación de los hijos decimos, te voy a no sé qué, y luego nada. El niño entiende que su padre y su madre no tienen carácter, no tienen consecuencias, y no lo tomen en serio. A Dios hay que tomar en serio, queridos. Cuando dice una cosa, lo hace. ¿Qué más? En resumen de cuentas, el reflejo moderno, aplicándolo a nosotros, sería cuando rechazamos a Dios, Él nos entrega a lo que elegimos. Hoy está en auge la cultura de imagen. Por eso tiene tantos millones de ingresos Facebook, porque todo el mundo quiere dar su imagen allí, pero manipulada de la mejor manera, engañando a todo el mundo a sí mismo primero y dando una imagen que no es. No estamos hablando de negocios, ¿eh? No estamos hablando del vicio de vender su imagen para ser importante en este mundo. Pero eso no te hace importante, ni delante de Dios ni delante de nadie. La gente sabe cómo ellos se engañan, tú también. Y no te toman en serio como ellos tampoco a sí mismos. Y cada vez se desprecia más la gente a sí mismo porque su imagen es falsa. Pero es un éxito también a cualquier precio, pisoteando cualquiera. Placer sin límites, perversidades sin límites, religión sin obediencia. Yo creo en Dios, ¿os acordáis? Van Gogh. Pero a mi manera, no te equivoques, a mi manera creo en Dios. Religión sin obediencia. Aprobamos lo que nos destruye. Bueno, está bien, ¿no? Con el análisis, ¿no? ¿O sigo? No. ¿Dónde está Dios en esto, queridos? Dios está en medio de todo esto, está cerca de todo ello y le duele. Y la palabra en hebreo dice que el corazón de Dios se partió por medio, se destrozó al ver esta maldad. Le dolió, no como que te duele la muela. No, le destrozó el corazón, de infarto era el dolor. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Dios no está dispuesto a aguantar esto mucho tiempo, querido, lo que hay en este mundo. Lo vino avisando desde el principio, lo dijo a Adán y Eva, lo dijo a Noé, a su generación, lo dijo a través de Jesús, lo está diciendo hoy. Hay que buscar la solución urgentemente. Números 23, no obstante, 19 dice, ojo al tacto, cuando Dios dice que se arrepiente, no es como los seres humanos. Dios no es un simple mortal para mentir, dice Números 23, y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Primero de Pedro 3:20, por eso digo que hacemos también excursiones al resto de la Biblia. Curiosamente, Pedro habla en las dos cartas que escribió, las dos cartas, el apóstol Pedro habla en las dos cartas de Noé, de lo que pasó en tiempos de Noé, por qué pasó,
¿Qué hizo Dios? Que evidentemente esta generación pereció debajo del agua, hubo este juicio, solamente se salvaron 8 personas, y lo utiliza para decir, este juicio que Dios emitió es solamente la demostración que nos espera el juicio anunciado por Jesucristo y el juicio que los profetas de Israel vienen anunciando de una destrucción total y la formación de un nuevo cielo y nueva tierra donde habrá justicia, acabando radicalmente con lo viejo. Y dice, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia. Dios, ¿dónde está en medio de esta maldad? Él está esperando, dando tiempo para que las personas tomen la decisión o de arrepentirse, buscar en Él la salvación, no porque no sean malos, sino porque Dios tiene un remedio que ahora vamos a ver para perdonar pecados. No a dedo, no porque le caigas bien, sino porque Él juzgó a su propio Hijo en tu lugar para poder perdonarte a ti y ser justo, un juez justo de este universo, que no pasa la maldad por encima en ningún caso. Nunca tendrá por inocente al culpable. Es un juez justo y cumple su palabra. Y dice aquí, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. O sea que cuando leemos Génesis, cuando tú lo lees, porque no lo vamos a leer esta mañana, lo hemos leído en los grupos de fe, los 4 capítulos. Los hemos dicho de memoria los 4 capítulos. Ojo, se puede, ¿eh? Y entonces, ahora te toca a ti, si no estás en ningún grupo de fe, si no lo has leído, a leerlo. Cuando lo lees, te da la impresión de que Dios vio la maldad, dijo a Noé, construye el arca, y el día siguiente mandó a Noé entrar en la arca y mandó el diluvio. No, no es así. Al principio dice que Dios sentenció que da 120 años de margen para que Noé, con su ejemplo, con sus hechos de construir el arca, por sus predicaciones verbales, porque dice también, según Pedro, que el Espíritu Santo y Jesús a través del Espíritu Santo predicaba a través de la boca de Noé a su generación, que ahora están en el infierno, están esperando el juicio eterno, el final. Pero estaba predicando Jesús a través de Noé, su boca, del Espíritu Santo durante 120 años. Y cuando tú ves que la gente no se convierte por tus predicaciones, es consolación, pero consolación igual de los tontos, pero bueno, es consolación. Noé predicó 120 años y solamente le siguieron su mujer, sus 3 hijos y las 3 nueras al arca. Nadie más creyó que necesitaba esta salvación que él anunciaba. Todos los demás se burlaron de él, de sus palabras, de sus trabajos en el arca, de lo que él anunciaba, que Dios estaba harto con la maldad, que había mucha maldad, y todo esto se reían y seguían en la maldad, justificándose. Pero consta aquí, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Estaba esperando, aguantando con paciencia para ver si había alguno más que se arrepiente, para que nadie pueda decir, yo no tuve la oportunidad de arrepentirme. Has juzgado precipitadamente, Dios. Yo quería arrepentirme de verdad. Nadie va a poder decir eso. Todos van a ser juzgados según lo que se merecen, cuando Dios juzga el juicio final. Así que no es indiferencia lo de Dios, es dolor. Le dolió en el corazón. Génesis 6:6. Dios no es frío ni distante, tampoco es débil. El diluvio no fue un arrebato de ira, fue una necesidad dolorosa. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Aquí vemos también la larga espera, 120 años de paciencia predicando, avisando, llamando. La advertencia empezó
y hasta que empezó el juicio, 120 años. Dios esperó mientras Noé construía, Dios actuó, pero actuó en su tiempo. De paso, hay burladores hoy en día que tienen la misma actitud que los del tiempo de Noé, luego lo veremos, que dicen, descuente, nunca ha cambiado nada. Jesús dijo que volverá y que habrá no sé qué consecuencias. No, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no? Nosotros los cristianos vemos los anuncios de Jesús cumpliéndose, a punto de estar todos cumplidos para volver y venir su juicio y abandonar este mundo a su destino, a la condenación, al juicio, que la maldad del ser humano se va a autodestruir entre ellos y Dios va a juzgar al mundo entregándoles a la maldad del anticristo, que se levantará como el que va a decir, paz y paz voy a dar yo a vosotros, pero será el personaje más malicioso, más malvado, más traidor y más corrupto de la historia, y más brutal también. Hitler va a ser un niño bien educado al lado del anticristo, para que te hagas una idea. Eso va a ser terrible. Y como hemos cantado al principio, Jesús anunció a través de los profetas del Nuevo Testamento que para su iglesia, como no tenemos nada que ver con esta maldad en este mundo, la va a sacar fuera de este mundo antes de mandar el juicio. Permitir esta destrucción tan grande. Y seremos arrebatados en las nubes para estar con Él, para luego volver y juzgar con Él este mundo y gobernarlo. Es lo que dice la Biblia, no yo. Ahora, ¿quién puede escapar de este juicio? Nos interesa la pregunta, ¿no? ¿Quién puede escapar de este juicio? En este relato histórico del diluvio tenemos un personaje que está escrito y vamos a analizar porque nos trae la idea cómo podemos todos escapar de este juicio que Jesús anunció que vendrá y los profetas y Pedro, etc. Y dice así, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. No era un mentiroso, no era un corrupto, no era uno más, no era uno que actuaba de la misma manera que los demás, aunque tenía también pensamientos. Ojo, Dios no está diciendo que todos tenían malos pensamientos menos Noé. ¿Te das cuenta? Dice, todos tenían malos pensamientos, su inclinación era constantemente mal. Pero Noé reprimía esos pensamientos, los trataba, los condenaba, los juzgaba él mismo. No esperaba que Dios los juzgara. No permitió que le llevaran a más. Y estaba andando siempre fielmente con Dios. Y sobre todo, luego vamos a ver que él tenía una fe muy concreta en cuanto a sí mismo y Dios y cómo resolver sus problemas y cómo escapar del juicio. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esta fe condenó al mundo. Claro, cuando tú dices yo creo en Dios y por eso hago esto, tú estás condenando al mundo que no cree en Dios o cree en Dios a su manera. Si tú estás de acuerdo con el mundo está de acuerdo contigo, mal. Eres entonces como la generación de los que no son de Noé, sino de los malos que dan la espalda a Dios. De los corruptos, porque no encajas perfectamente, ¿no? No puede ser. Tenemos que ser de Noé, que no compaginamos, no pegamos de ninguna manera, somos contrarios, somos la contradicción del mundo, condenamos al mundo, el mundo se molesta con nosotros, porque ¿por qué dices que eres mejor que yo? ¿Por qué te crees más santo que yo? No es que lo creo, es que realmente lo soy. Realmente no miento, realmente no robo, realmente no adultero, no te deseo la muerte, aunque eres una pesadilla en mi vida, porque me estás insultando, me estás difamando, eres una buena pesadilla en mi vida, pero Dios te ama y yo también, te perdono. Soy diferente. Sí, condenas al mundo, claro que sí. Si no condenas al mundo, mal. Llegó a ser heredero de la justicia que viene
Por la fe. ¿Fe en qué? En Dios, pero a su manera. ¿Y qué dijo Dios? ¿Os acordáis? ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? ¿Cómo podían cubrirse para no sentirse mal? Dijo, quitad estas hojas de higueras. Eso no sirve para nada. Os voy a matar unos animales inocentes y los voy a sacrificar. Y con la sangre derramada y el sacrificio de estos animales, voy a coger las pieles y os voy a vestir. Eso es vestirse de la justicia de Dios. Un inocente cubre mi pecado porque es juzgado en mi lugar y el juicio fue ejecutado a mi favor. Y por eso el inocente muere y yo, el culpable, salgo libre, perdonado. ¿Es justo? No. ¿Es misericordiosa? Sí. ¿Es inmerecido? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Es justo? Sí, en ese sentido que, ¿por qué hay un juicio contra el pecado? Se ejecutó, en ese caso en un animal inocente, que no es suficiente. Pero ahora vamos a ver quién puede escapar del juicio. Pero vamos por partes. La anomalía de Noé era fe en medio del caos, que hemos visto. Noé no era perfecto, pero era creyente de la manera de Dios. Construyó en tierra seca cuando todos se burlaban. Ofreció, y eso es ahora importantísimo, sacrificios porque sabía que él también necesitaba perdón. No era como aquellos que decían, yo voy a intentar ser buena persona, o soy buena persona, yo creo en Dios. ¿Cómo que eres buena persona y crees en Dios? Sin creer que solo el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, inocente, ha muerto injustamente, inocentemente, en lugar tuyo, pagar por tu maldad porque eras malo. Tú no amas a Dios, tú no crees en Dios, tú no eres buena persona, tú eres un rebelde. Tú eres una persona que niega a Dios, que contradice a Dios, que es soberbio. Eres arrogante. Eres un religioso, fariseo, saduceo, como tú quieras, pero de esos que mataron a Jesús porque decían, ¿para qué le necesitamos? Somos suficientemente buenos por nosotros mismos. No entendieron nada y Jesús murió por ellos también. Fe es obedecer a Dios aunque parezca absurdo. Creen en Dios. No voy a entrar, fijaos que es el tema, pero no voy a entrar demasiado en esos detalles. Solo deciros, aquí tienes algunas medidas traducidas al castellano, 133 metros de largo, 22 de ancho, 24, 140 a 24 y 14 de alto. Depende de las medidas, cuáles cogemos para traducir, pero te asegura suficientemente coherente con sus medidas para que cualquier ingeniero de naves sabe que es la fórmula de estabilidad absoluta y sorprendente. ¿Quién sabía que esas son las medidas para construir de una forma estable una embarcación de esta envergadura? Volumen, más que suficiente para las 17.000 especies que había en aquel entonces, que son especies, quiere decir lobo, para que de ahí salgan todos los perros y también también pipa, el perro de mi hija, también, ¿no? Otra, digamos, no especie, no es otra especie, es simplemente una variación de una especie que entró y entraron una pareja. 17.000 por 2 son 36.000. Y si lo duplicamos son 72.000. Y sabes que hay cabida para 125.000 ovejas en este volumen de 3 pisos. Se ha calculado. Sobra sitio. Hay como 55% de ocupación, más los alimentos, más Noé para ir paseando de un sitio al otro a su mujer y sus 3 hijos y las nueras. No te preocupes, eso no es mentira lo que está escrito aquí. Eso es historia y funciona. Es posible y ha sido así. Está escrito como si uno lo escribiera el día siguiente del diluvio. El primer día, después de tantos días, después de 40 días, pues lo que diga, ¿me entiendes? Tú léelo.
Aquí tienes también, hay no solamente una lluvia desde el cielo, que era la que produjo estas inundaciones, sino dice que se abrieron los abismos de abajo. No sé si tú sabes, por ejemplo, dos cosas, que África tiene por debajo enormes cantidades de aguas, pero enormes, como si fuese un mar por debajo, para que te hagas una idea de dimensiones. Y si esto se rompe, digamos lo que es la superficie de la Tierra, empiezan por estos cráteres a subir todo el agua que hay debajo, ya lo creo que se hunde todo. Hay alguien que ha calculado que dice, si la Tierra ahora estuviera plana, como antes del diluvio más o menos, lo más seguro era más que nada así, pues habría como 2000 pies de agua por encima de la Tierra. Tanta agua hay. Lo que pasa es que han quedado ahora estructuras de montañas para arriba, como el Everest, y montañas para abajo, que tienes al revés en la profundidad del océano, que tienes hasta 11.000 metros de profundidad, más que el Everest, pero al revés. Y estas se han producido, muchos piensan, en esos tiempos, y no solo, pero también en esos tiempos. No sé si sabes también que Castilla y León está lleno de cadáveres de mar que han muerto inminentemente, cubiertos con grandes masas de cal y han muerto fosilizados, porque si no mueren fosilizados, se corrompen simplemente, se le come un pez, por ejemplo, y desaparecen. Pero no, están ahí fosilizados. ¿Por qué? Porque murieron repentinamente por una catástrofe que no se sabe exactamente todo lo que había. Pero no entro en eso, solamente hago mención que nadie piensa sobre que si esto es posible o no es posible. Claro que es posible. El evento, llovió 40 días, 40 noches, agua subió casi 7 metros por encima de las montañas más altas de aquel entonces. La fuente no solo llovía, las aguas subterráneas y la capa de agua atmosférica colapsaron sobre la tierra. El juicio, Dios cerró la puerta del arca, muy importante. No era Noé que cerró la puerta. Cuando Dios dijo después de 120 años, se acabó, entra y entrad todos, y hizo que todos los animales entraran, porque dice que Dios los hizo entrar por instinto, por meterles el instinto de huir de un juicio, porque lo presentían. Hoy en día lo vemos, por ejemplo, si hay incendios, los animales presienten el incendio y huyen. Se ponen nerviosos y empiezan a dejar de ser enemigos y comerse uno al otro. Empiezan otro instinto de supervivencia y se comportan de otra forma. Bueno, se metieron en el arca, Dios cerró la puerta y nadie lo podía abrir. Y Jesús dijo eso, haciendo referencia a Noé. Habrá un día, dijo Jesús, que habrá gente que cree que está preparada para la venida mía, pero no, estaban dormidos, no estaban velando, no estaban preparados, no tenían el Espíritu Santo, solo las apariencias del Espíritu Santo. Tenían una llamita, pero no tenían lo que es una lámpara que realmente está encendida, que tiene lo que tiene que tener una lámpara. Se apagó enseguida, por no que tiene aceite. No es que tenía poco, no tenía, ¿entiendes? No es que perdió la salvación, es que no la tenía. No tenía el Espíritu Santo. Y los que no tienen Espíritu Santo, cuando Jesús vuelva, se quedan para ser eliminados de este mundo y ser echados a esperar el juicio final. Pero Dios se acordó de Noé y lo puedes leer, ¿vale? Ahora quiero hablar de eso, la prioridad de la adoración. ¿Qué hizo Noé nada más después de 370 días en el arca y salió con su familia? ¿Qué hizo él? Este hombre que fue justificado por su fe, ¿en qué fe depositaba Noé su fe? ¿En qué depositaba Noé su fe? En el sacrificio, en su lugar.
Él se reconocía pecador porque nadie que no se cree, no se reconoce pecador, acepta que alguien inocente tiene que pagar por él. Pero Noé, lo primero que hizo, cogió animales limpios que eran disponibles y aceptados por Dios para ser sacrificados en lugar del pecador y dijo, yo soy un pecador. Acabo de ser salvo en esta arca, pero soy un pecador. Mis pensamientos tienden constantemente al mal. Yo merezco haber muerto en el diluvio. Estoy aquí gracias a que creo que Dios acepta que juzga a un inocente en mi lugar para hacer justicia, para condenar al pecado, pero también perdonar al pecador. El Islam, por ejemplo, ahí está muy equivocado. Ahí tiene un Alá que es un dictador, con todo mi respeto, pero es un dictador que dice, yo perdono al que me dé la gana, al que se arrepienta. No vamos a entrar en eso, pero tengo un buen ejemplo para ti y vas a ver que eso no cuadra. Pero nuestro Dios, el verdadero, juzga siempre el pecado. Y en ese caso, vemos, al salir del arca, Noé no construyó una casa, construyó un altar primero. El sacrificio ofreció holocaustos, que son sacrificios quemados enteramente, para cubrir la maldad humana. La aceptación. Dios percibió el aroma y prometió nunca más destruir la tierra por agua, a pesar, y ahora escucha bien lo que está escrito, a pesar de que las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. Dios dice, hago un pacto de no volver a juzgar con el agua de destrucción este mundo, yo me comprometo a este pacto de mi parte, aunque el ser humano sigue siendo malo desde su niñez, incluso dice otra traducción, desde su juventud, sigue teniendo el pensamiento malo y se merecería el juicio. Y sé que no puede cumplir su parte. Hago un pacto. Ahora, ¿qué pacto es ese? Eso no es un pacto normal. Si cuando tú haces un pacto compra-venta de una bici, tú tienes que pagar el precio de la bici y te dan la bici. Y si no pagas, no te dan. Si tú haces un pacto de alquiler, tú pagas alquiler o te echan. No te van a dar el piso si no pagas. Te aguantan hasta el juez te eche, pero te echará tarde o temprano. Un pacto normal es bilateral. Tú cumples y el otro cumple. Y si tú no cumples, el otro no tiene por qué cumplir. Pero Dios, ¿qué pacto ha hecho con Noé? ¿Te das cuenta? Un pacto de gracia, un pacto inmerecido, un pacto unilateral, que Dios está consciente y lo dice de antemano, yo soy el único que voy a cumplir este pacto y evitar las consecuencias de no cumplir el ser humano. Y voy a salvar la humanidad por toda la eternidad, de volver a ser juzgado por inundación del agua. ¡Wow! ¿Dónde estaba Dios cuando hay maldad? Juzga y es capaz de esperar a ver si alguien se arrepienta, provee salvación para que todo el mundo se ahogue, el que confía en Él, en su justicia, le salva, le guarda, construye el arca, lo provee, cuando sale acepta su sacrificio y hace un pacto con toda la humanidad, gracias a Noé y su sacrificio, gracias a eso, con todos nosotros, hace un pacto inmerecido con toda la humanidad, no solamente con Noé. Con los ateos también. No les va a pasar nada en cuanto a la inundación del agua. Dios lo promete. Jesús dijo, va a llover sobre buenos y malos y también salir el sol. No va a pasar nada. Los buenos y malos. Y el arco iris, dijo Dios, es señal. Y ahora viene lo más grande, queridos. Este pacto era maravilloso, pero el pacto que hizo Dios a través de su Hijo es el mayor. Es el mayor pacto que Dios jamás hizo con la humanidad.
el Mesías, el ungido de Dios, el enviado por Dios, Dios mismo, Jesús dijo, yo soy vuestro creador, soy nacido como uno de vosotros. ¿Para qué? Para que yo voy a cargar en mí el pecado de todos vosotros. Y voy a ser juzgado porque Dios no dejará sin juicio el pecado. Y mire lo que dice. El Salmo 42 habla proféticamente del Mesías y dice, un abismo llama otro abismo en el rugir de tus cascadas y todas tus ondas y todas tus olas se han precipitado sobre mí. Ola tras ola del juicio de Dios figurativamente vinieron sobre Jesús hasta que exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado a todo este juicio? ¿Por qué me has entregado a la muerte, a ser juzgado por todo el pecado del mundo? Es tremendo. Y al final exclamó y dijo, consumado es, y entregó su espíritu y murió por todos nosotros. Y fue resucitado porque su sacrificio fue aceptado. No murió por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Cuando dejó de pagar por ellos y aceptó el Padre su sacrificio, Él lo resucitó de los muertos y vive y nos recibe y espera que nosotros lo recibamos como Señor y Salvador y creamos en su sacrificio. Ya no hay más sacrificios de animales, ya no hay otros sacrificios, hay un solo sacrificio, es el del Hijo de Dios. Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, en lugar de nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades, en lugar de nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, ¿de quién? Del tuyo y el mío, merecido. Precio de nuestra paz para comprarnos, tener paz con Dios. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. La única forma de salvarse. Si la única forma de salvarse en tiempos de Noé era entrar en el arca que él había construido, que Dios había mandado construir y hecho posible la construcción, hoy solamente es entrando en el arca de Dios, que es Jesucristo. El diluvio fue grande, pero la cruz fue mayor. En la cruz el juicio no cayó sobre el mundo, cayó sobre uno. Jesús absorbó el diluvio del castigo. Es la única salvación que hay. Y el que no acepta esta salvación, no haya salvación. Es un nuevo pacto que Dios ha hecho. El nuevo pacto, y mira abajo lo que dice unilateral. Es un pacto que Dios perdona los pecados a pesar de ser nosotros pecadores. Él nos salva y nos recibe en adopción a pesar de que no merecemos ser sus hijos. Aunque Él haga que nazcamos de Dios y nos da un nuevo corazón para que podamos volver a tener comunión con Él, pero el pacto es unilateral, no es porque lo merezcamos. No somos salvos porque lo merezcamos, porque hayamos creído y merezcamos por eso algo, o porque nos hemos arrepentido, o porque nos hemos bautizado, hemos hecho algo. No, así no se salva nadie. El bautismo es símbolo de aceptar que en Cristo Jesús soy salvo. En Él he muerto al pecado, y en el bautismo testifico que he muerto y estoy sepultado bajo el agua. Y que en Cristo había yo antes resucitado entre los muertos y tengo una nueva vida, y de eso doy testimonio. Es un testimonio, pero primeramente escucho el Evangelio, creo en Jesucristo, recibo el Espíritu Santo y luego, como Cornelio, soy bautizado. Pero el bautismo no salva a nadie. Pero el nuevo pacto es el juicio, es el castigo que Cristo, el inocente, cargó. Dios cargó en Él para que a nosotros vengan los culpables, la gracia, y seamos declarados justos delante de Dios. No por nuestros hechos, sino judicialmente aceptables ante Dios, porque otro fue juzgado por nuestros pecados y se cumplió la justicia. Se hizo justicia en este universo. Se condenó el pecado. Se cobró el precio por la maldad. Se condenó la maldad. No se dejó sin condenación.
Dios no ignoró la maldad, la juzgó sobre su propio Hijo. Es gratuito, es por gracia y por fe. Queridos, cuando yo escucho esto, yo me enamoro de Dios. Yo tengo las cosas claras. Yo no busco en otro sitio salvación. Yo no busco vivir para otra cosa que para Cristo, para este Dios. Yo entiendo que este mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Y para qué voy a gastar mi tiempo como el mundo? Con el mundo. No, para nada. No me interesa. Eso está condenado. Es solamente cuestión de tiempo que esto no vale para nada, este mundo y todo lo que se puede conseguir aquí. Lo que sí que es eterno es Dios, su salvación, su reino, sus planes, su gracia, su amor, la relación con Él. Y por eso, queridos, cuando alguien dice, ¿por qué Dios no erradica el mal de una vez y manda otro diluvio o manda ya el juicio final? Digo, pero ¿tú te das cuenta de lo que dices? Como Dios te escuche y diga, sí que voy a condenar la maldad y voy a empezar contigo, mañana estás muerto. Pero cuánta ligereza hay, ¿no? Si Dios existiera, debería erradicar la maldad. Pues entonces empezará contigo, el primero, porque gritas tanto. Eres el primero que te escucha, Hay otro juicio, no obstante, que vendrá. Cualquier momento, queridos. Y con eso quiero terminar. Mateo 24, Jesús dijo, habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo. Está hablando del diluvio. Una tribulación mucho peor. Ni la habrá jamás. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Yo pregunto, ¿dónde está el mal? Aquí. ¿Tú ves aquí lo que está mal? Yo sí. ¿Sabes por qué? Todo eso se hace sin contar con Dios, a su manera. Y eso es la maldad por excelencia del ser humano. Vivir a su manera, creer a su manera. Por eso no tienen que leer la Biblia, por eso no tienen que arrepentirse de nada, por eso no tienen que cambiar nada, por eso no necesita gastar tiempo para conocer a Dios, porque de todas formas van a creer a su manera a Dios y hacer con Él lo que quieran. Y Jesús dijo eso. Hasta el día en que Noé entró en el arca, no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y está próximo a venir Jesús otra vez. Primero arrebatar su iglesia, pero luego son 7 años. 7 añitos pasan y habrá una destrucción de 7 años, lo suficiente 7 años para destruirlo todo. Apocalipsis 20:13. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. ¡Wow! Claro, alguno podría decir, claro, si yo muero y reparte mis cenizas en el mar, el juicio venidero no me puede pillar. Los que han muerto en el diluvio ya están juzgados. No te equivoques, no están juzgados. Han sido quitados de medio. Han sido juzgados, sí, quitándoles de medio, pero están en el infierno esperando en la antesala al juicio final lo que les espera. Y mire lo que dice, la muerte y el infierno devolvieron los suyos al final de los tiempos y cada uno fue juzgado después de haber muerto, después de estar ahogado en el mar o quemados por el fuego, crematorio, lo que tú quieras, comido por los gusanos. Dios ya sabe cómo componer a cada uno. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Ojo, yo pensaba que yo podía salvarme por mis obras. No, serás juzgado por tus obras y condenado por tus obras. Eso está escrito. No está escrito que te va a salvar por tus obras, está diciendo que Dios va a juzgar y condenar al fuego eterno, cada uno por sus obras, uno más y otro menos según sus conocimientos, su responsabilidad. Pero hay condenación por las obras. Nadie se salva por sus obras, nunca. Y dice que los únicos que se salvan, miras quiénes son los que están refugiados en el libro
del Cordero de Dios, dice en otra parte en Apocalipsis, del Cordero inmolado. Esta canción que hemos cantado al principio, un poco rara, ¿no? Al Cordero inmolado, a Jesús. Pero es que es realmente, Jesús es el sacrificio, por eso se llama Cordero, inmolado quiere decir sacrificado, y solo en este sacrificio, el que está escrito en este libro que consta a Dios que tú eres de Cristo, eres de Él, tu nombre está escrito en el libro en esta vida, solamente estos no serán condenados. Los demás serán arrojados al lago de fuego. Tómalo como quieras, pero yo lo tomo muy en serio. Yo me molesto porque parece muy trágico. Que me lo digan las cosas como son. Yo prefiero que me digan las cosas como son. Si me van a arrojar un lago de fuego, será como sea. O sea que yo no necesariamente tienes que pensar en un fuego literal, pero es suficiente que se cumpla la metáfora. Que pase un sufrimiento eterno que no se apaga nunca, dice este fuego, que es que el ser humano vive eternamente porque ha sido creado a la imagen de Dios. No es el perrito falda que tú tienes, no es el perrito el pajarito, no es el gato de la abuela. Eres imagen de Dios y creado a imagen de Dios. Dios es eterno, su imagen es eterna y tú no eres erradicable, no eres destruible, no destruyes, sino sufrirás las consecuencias de la ira justa de Dios, porque la que cayó sobre Jesús y le hizo sudar sangre, solamente pensando en ello, en Getsemaní y en la cruz, le costó la muerte cruel, la peor. Esta ira va a caer sobre todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida. Con toda seguridad. Si Dios no perdonó a su Hijo, ¿qué crees tú que te va a perdonar a ti si no estás salvo en su Hijo? ¡Qué ignorante! Dios no va a perdonar el que no acepta a su Hijo como único Salvador. Como días de Noé, comían, bebían, se casaban. Momento de encuentro, como en los días de Noé, la vida seguirá normal hasta que deje de serlo, queridos. La puerta se cerró eventualmente, pero la puerta de la gracia sigue abierta todavía. La única solución y definitiva es el nuevo pacto que dice el profeta: quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y la pregunta es, ¿has entrado en este arca de Dios? ¿Tú realmente puedes decir, yo soy de Cristo y Cristo es mío? Yo soy suyo y Él es mío. Yo soy hijo de Dios por pura gracia, por la fe, por la paga del sacrificio de Jesús. Lo único que creo que me ha salvado es que Jesús murió en mi lugar una vez por todas. Y por eso soy salvo. ¿Tú eres así salvo? Tu respuesta podría ser hoy: Señor, reconozco que soy parte del problema. No voy a seguir culpando a Dios. ¿Dónde está Dios en la maldad? He encontrado el culpable, uno de ellos soy yo. He venido y he vivido independiente de ti. He creído a mi manera, he hecho las cosas a mi manera. Es pecado, queridos. Hoy decido entrar en el refugio que es Cristo. ¿Tú quieres hoy entrar en este refugio que es Cristo? Toma en tu corazón esa decisión. Si tú dices delante de Dios, acabo de enterarme, Señor, que cuán grande es mi problema, y cuán grande es tu amor, cuán grande es tu salvación, yo lo acepto, creo. Dice la Biblia, todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó a los muertos, es salvo. Dios acepta la fe, pero hay que depositarla en Él.
hay que tomar este paso. Él salva y Él transforma. ¿No? Hoy tenemos realmente el poder del Espíritu Santo para dominar los pensamientos inclinados hacia el mal. Podemos vivir de otra forma. Podemos parecernos a Jesucristo en amor, en humildad, dominio propio, etc. Y disfrutar la vida eterna que es Cristo Jesús hoy y ya.